Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Es para mí un privilegio y un honor realmente estar con ustedes en la lección número 8 del curso de Ley y Evangelio. Y pues es la última lección de esta clase antes de que ustedes presenten el proyecto final. Pues después de 8 semanas de estar madrugando los días sábados, hemos llegado al final de la clase, el curso como tal, la última clase que es el día de hoy. Pues como siempre, vamos a empezar con una oración. Entonces, permítanme un segundo. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a estar viendo la conclusión de este curso como tal y en particular lo que dice Romanos 3 respecto a esto. Pero hay tres objetivos de hoy, como siempre. Aprender a usar y aplicar correctamente la ley y el evangelio. El segundo objetivo, reconocer nuestra necesidad de escuchar constantemente la ley y el evangelio. Y el tercero, afirmar que el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, el Salvador del mundo. La Biblia es cristocéntrica. Entonces, ¿quién se acuerda de la tarea? ¿Cuáles son los tres ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley? ¿Quién quiere participar? No todos al tiempo, pueden tomar turnos. Bueno, mientras nos calentamos, entonces, vamos el primero. ¿Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras? O dicho de otra manera, ¿tú tienes que obedecer? No. Como creyentes ya no estamos bajo la acusación y la obligación de la ley. En Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La primera de Timoteo 1:9 al 10 dice, también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Obligar a alguien a cumplir resultará en una motivación pecaminosa, no en buenas obras. Ahora somos motivados no por la obligación, sino por la gratitud. Hechos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido el reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradecerle con temor y reverencia. Solo el Evangelio puede obrar a, gratitud a Dios. Otro uso equivocado es, el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. No. Y entonces imaginémonos un dictador, o que yo sea un dictador y les diga que ahora ustedes tienen que ayudar a los pobres y tienen que dar dinero a los necesitados. Si no, entonces los multo. ¿Lo van a hacer? Probablemente sí, pero su comportamiento sería bueno, pero ¿lo van a hacer porque realmente quieren o aman al vecino? No, es por obligación, por miedo. No hay cambio en su corazón, solamente es un comportamiento. Pero a Dios por eso le importan nuestros corazones. ¿Por qué hacemos las cosas? No por obligación, sino por agradecimiento. La ley no nos puede cambiar nuestro corazón, solo lo puede hacer el Evangelio. La primera de Juan 4:19 dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Para entrar a Kenia, que está aquí. Luego, examinemos Gálatas 3:10-11. El buen, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel
que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por fe vivirá. El buen comportamiento no nos puede salvar ni agrada a Dios. Es, es si es por motivos, y más si es por motivos incorrectos. El propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados, como dice en Romanos 3:20, ya que nadie será justificado delante de Dios para hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Bienvenida, Kenia, buenos días, bien, bendecida. Buenos días, profe. Yo dije, creo no me quiere dejar entrar el profe, no podía entrar. Estaba seguramente leyendo, discúlpame. Muy bien. ¿Qué otro uso de la ley es incorrecto? Jesús vino a darnos un ejemplo a seguir. Esto es muy común, la gente lo utiliza mucho. No, Jesús ciertamente es un buen ejemplo para nosotros, ya que es perfecto. De hecho, Dios en la Biblia nos llama a seguir el ejemplo de Jesús. En Efesios 5:1-2, por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados, vivan en amor, como también Cristo nos amó y nos entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de nuestro aroma fragante. Pero no hemos seguido perfectamente a Dios. El error está en creer que sí podemos. Realmente el hecho de que digamos que queremos, que seguimos a Jesucristo no nos puede convencer de que somos libres de pecado, porque no somos perfectos, solamente Él lo pudo ser. Entonces, eso es básicamente el error ahí. Ronald, tiene la manita levantada. Sí, pastor, aquí, bueno, en el apóstol Pablo, en Romanos 7, 7, 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo Ujú, sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. ujú. Porque el Señor dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, Lo que no eso quiero. hago. Ahora el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora dice, el pecado que mora en mí, ese es en mi carne, dice Pablo. Eh, entonces la ley de Dios nos condena y estamos cautivos a la muerte. Y entonces Pablo también dice en el 8, en el capítulo 8, y esto a veces no lo entendemos nosotros, dice eh, que la ley es imposible para nosotros cumplirlo. En Ujú, capítulo 8 dice acá, eh, capítulo 8 versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado a la muerte. Entonces, para nosotros, siendo carnales, siendo de esta creación del polvo de la tierra, y ya está en nosotros el mal desde el vientre de nuestros madres, incluso dice la palabra en Salmos. Entonces, es imposible, como dice la palabra, no lo digo yo, sino la palabra dice bien claro, es imposible. Lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Hacernos justos, porque la ley fue dada para que nosotros seamos, por medio de la ley, a ser justos. Entonces, lamentablemente, pues no, el hombre es imposible porque somos débiles en la carne. Entonces, Dios envía, dice, en reemplazo de nosotros, en semejanza de carne y en semejanza de pecado, porque Él se hizo pecador. Entonces, eh, debemos de darle gracias a Dios porque Él es el que cumplió la ley. Hay un mal uso incluso de la palabra que dicen algunos que el cumplimiento, Jesús dijo, no, yo no venía a abolir la ley ni los mandamientos. Entonces ellos se abasan y dicen, no, el mandamiento, los mandamientos del Señor todavía están igual eh, perennes hasta ahorita, ¿no? Para poder cumplirlas. Pero sin embargo, acá dice la palabra que Dios envió en semejanza de carne y pecado para cumplir la ley, lo que nosotros no pudiéramos hacer, a fin de que todos, por medio de la fe, alcancemos esa justicia de Dios, ¿no? Que nos da. Entonces, solamente eso para recalcar, pastor, que a veces utilizamos los mandamientos y ponemos carga sobre carga y el cual no se puede. Entonces, es más, la palabra dice el Señor que no le podemos agradar según la carne, no le podemos agradar. Tenemos que ser, entonces, no, si no podemos agradarle según la carne,
¿De qué manera podemos agradarlo? Entonces, le agradamos solamente si es que dejamos el antiguo pacto y vivimos en el nuevo pacto, que es a través de la ley espiritual que ahora vive en nuestro corazón y en nuestra mente. En esa ley se basa la fe, se basa el amor, se basa la mansedumbre, la paciencia, la nueva creación que es Cristo Jesús, ¿no? Y tenemos que tener en Eso cuenta no, dos cosas, Ronald. La ley es la que nos muestra el pecado, es como un espejo, un freno, y a nosotros los cristianos nos sigue como una guía espiritual. El Evangelio es lo que hizo Jesús. Jesús pagó todos nuestros pecados, nos hizo merecedores del perdón eterno a través de su sacrificio y su cumplimiento perfecto de la ley. ¿Ok? Eso es la importancia que tienen las dos cosas y son necesarias para poder yo apreciar realmente lo que Jesús hizo. Tengo que entender qué pecado he cometido y que no soy capaz de superarlo por mí mismo. Entonces, muy importante. Kenia, tenía la manito levantada. Sí, profe, es que justo yo iba a compartir un poco lo que estaba diciendo y por eso la bajé, porque sí, sí es cierto lo que dice Ronald, pero no indica nuevamente si no cumpliríamos la ley, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de la gracia, pero no indica que no sigamos los mandamientos. Eso no es así. No, no coincido un poquito allí en lo último que decía Ronald. Y digo, no como debate. No, no, no. Simplemente es, sí debemos, porque no los abolió, Jesús fue el ejemplo perfecto de cumplimiento y nuevamente no los vino a abolir. Y eso indica que siguen siendo nuestro parámetro, lo que usted decía, ese espejo, y que los debemos de seguir. Es más, los perfeccionó. Ejemplo, el del divorcio, cuando habla allí, ¿no? Y el de no desearás la mujer de tu prójimo, esas cosas, dice, no, no, nada más basta con el acto sexual, no, es con el hecho que ya la estés deseando, o sea, lo llevó a un estándar Ujú. más Bien. alto. Él básicamente mostró el camino de santificación como debe ser, pero Mm. nosotros no podemos hacer ese camino de santificación ni así, ni es válido para la salvación. Lo único que es válido es que Jesús nos salvó y Dios nos da ese beneficio gratis. Sin embargo, precisamente porque tenemos algo que no nos merecemos, nuestro corazón empieza a producir agradecimiento a Dios. ¿Y cómo le agradece uno a alguien? Pues haciendo lo que le agrada. ¿Y cómo, y qué sea, y cuándo, qué es lo que sabemos que agrada a Dios? Pues lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? No matar, no mentir, creerlo primero a Él, darle su santo nombre la cabida. O sea, es la manifestación de la voluntad de Dios en los 10 mandamientos, es lo que Él quisiera que nosotros hiciéramos y eh, no somos para nada, digamos que, capaces de cumplir Pero con eso, él. exacto, pero eso no quiere decir, profe, por eso que no los llevemos a cabo, que no tratemos de esforzarnos y que No, entonces, porque como ya es por fe y por gracia, y que porque no cumplimos, podemos ir con esa bandera de que Jesús hizo eso y entonces también invalidar su sacrificio. Ah, pues porque al fin me Entonces, perdona, vuelvo a adulterar, lo que tú vuelvo a estás matar, mencionando vuelvo a es, robar. lo que tú estás mencionando es lo que a veces la gente hace, que es que el hecho de que no estés obligado a hacer nada, no te da vía libre para hacer todo, ¿sí? Porque es completamente opuesto. Si tú tienes a Dios en tu corazón, el Espíritu Santo produce buenas obras, no porque tú las quieras, sino porque el Espíritu Santo te las da, ¿sí? Entonces realmente cuando dice la palabra que tus obras se verán, tus obras mostrarán tu fe, no está diciendo que por tus obras te vas a salvar, sino que si tienes al Espíritu Santo se verá en ti ese producto que es la manifestación de Él, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en decir que no tengo que hacer nada, no significa que puedo pecar, ¿sí? Porque entonces no estás realmente con fe en tu corazón, alguien más está en tu corazón. Si tú estás con fe en tu corazón, Él va a producir buenas obras y no vas a querer pecar porque por agradecimiento vas a querer agradar a Dios. ¿Sí? Lastimosamente hay muchas personas que creen que el hecho de que estén salvos les da, o la crítica que muchas personas hacen a esa verdad doctrinal que está en la Biblia es, pero entonces ahora usted me está diciendo que puede hacer lo que quiera.
y no importan los mandamientos, no, los mandamientos para un cristiano son una guía para una buena vida, ¿sí? Es la manifestación de la voluntad de Dios para tener una buena vida. Entonces, pero no son requeridos para salvarte, o sea, no porque te toca hacer, lo haces, sino porque quieres hacerlo y quieres agradecerle al Señor, ¿ok? Sigue Ronald con la manito levantada. ¿Algo más, Ronald, o podemos seguir? Sí, bueno, aclarar, bueno, no se trata en este caso de debatir nada, pero sí aclarar a la luz de la verdad con la palabra, porque la palabra es la que nos va a corregir, nos va a enseñar, nos va a instruir, como dice la palabra, ¿no? Entonces, mira, yo entiendo de esta manera, no porque yo quiero, sino porque la palabra nos dice, ¿no? ¿Y en qué se basa lo que yo digo? El apóstol Pablo hace una analogía del matrimonio, saca del matrimonio una analogía para hacernos a nosotros entender. ¿Y en qué se basa esa analogía? Se basa de que dice que la mujer, cuando está casado con el marido, mientras que el marido esté en vida, la mujer no puede casarse con otro marido, porque si se casa con otro marido estando casada, sería adúltera. Entonces, por la ley, por el matrimonio que han tenido esas dos personas, están comprometidos, están unidos a guardar su vida ambos juntamente, ¿no? En unión. Pero cuando uno de ellos fallece o muere, entonces la persona queda libre de ese pacto, de ese matrimonio, de ese acuerdo hasta el final, hasta el día de su muerte, ¿no? Queda libre. Entonces, Pablo dice, semejante a eso nosotros, dice, ahora, mira, la muerte del Señor Jesucristo, hemos quedado libre del primer pacto, del primer matrimonio que tuvo Dios en el monte Sinaí con su pueblo. Entonces, ahora dice, somos libres, nosotros somos la mujer en este caso, la iglesia es la mujer, quedamos libres para escoger a otro pacto, a otro matrimonio, esto es a Jesucristo resucitado. Entonces, ese marido que es resucitado, nosotros, Jesucristo mismo nos invita a nosotros, nos llama, nos dice, hey, aquí estoy, ¿no? Entonces, cásate conmigo. Entonces, como ya ha muerto el primer pacto, ahora estamos libres para escoger a otro marido, que es Jesucristo. Entonces, en ese pacto nuevo que Jesucristo nos está haciendo ahora, en ese nuevo mandamiento, ya no es como dice que fueron escritas como en Moisés, ¿no? Sino dice es un pacto espiritual. Por eso que el apóstol Pablo dice que Eso ya es una al pacto interpretación primero, suya. al primer pacto lo llama la ley de la letra que mata, más al segundo pacto le llama la ley del espíritu. Entonces, no es una mala manera Digamos que, de Ronald, a ver, transgredir, ¿no? para poder resumir y poder avanzar, entonces, lo cierto aquí es que en la primera parte donde Dios le hace un pacto que depende de los dos, depende del hombre y depende de Dios, ¿sí? El hombre tiene que hacer un poco de cosas y Dios tiene que darle cosas a él. Esa es la primera parte en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Dios da sin pedir a cambio nada. Entonces ese pacto es, el hombre no tiene que darme nada, yo se lo doy todo, yo soy todo amor y de esa manera el hombre se salva a través de Jesucristo, ¿sí? Pero estamos hablando de un cambio de pacto en como tal, pero es quién daba y quién recibía, ¿sí? Siempre desde el principio, a pesar de que nos pedía en la ley hacer muchas otras cosas para salvarnos, Dios siempre nos dio a pesar de que éramos pecadores, ¿sí? Después de que viene Jesucristo, él ya nos regala esa salvación sin que tengamos que dar nada a cambio. Ya no es doble vía, es solamente todo nos lo da Él. Entonces, toda la gloria es del Señor. Entonces, sigamos adelante y si queremos seguir hablando de este mismo tema en particular, podemos quedarnos al final y hablar más, ¿ok? Listo. Ok, entonces, vamos a ver lo que dice Romanos aquí de ese mismo uso de que Jesús vino a darnos un ejemplo a seguir. Porque así como por desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Jesucristo, el propósito principal de la obediencia de Jesús a la ley era salvarnos de nuestro y ser como nuestro sustituto. ¿Cómo
¿Usó el profeta Natán correctamente la ley y el evangelio en su trato con David y en la segunda de Samuel? ¿Quién puede acordarse qué hizo entonces Natán con David? ¿Alguien quiere arriesgarse? Segismundo. Bueno, leí un poquito y eso es, el profeta Natán se presentó ante David y le narró de una historia donde el rey David debería ser juez, debería dar un veredicto. Y en la historia le hace ver las injusticias que se cometió contra un hombre pobre y que al final él fue sacrificado, ¿va? Entonces, David, pues en ese momento, a él no estaba consciente del veredicto que iba a dar, ¿va? Y al final él dijo que ese hombre debería morir, ¿va? Entonces el profeta Natán le dijo que ese hombre era él, que ese hombre era él. Y es ahí donde David arrodilló y se arrepintió. Entonces allí se pudo ver el pecado que él había cometido conforme a la ley, ¿va? Y luego viene la misericordia que Se le cortó la voz, Segismundo. Efectivamente, ¿qué hizo Natán con David? Fue a enfrentarlo porque Dios lo mandó a enfrentarlo. Y le contó una historia que se relacionaba con el pecado que David había cometido. De la historia de un hombre que lo tenía todo, absolutamente todo, y que decidió sacrificar una pequeña corderita que hacía parte de era la riqueza del hombre pobre. Y pues cuando David escuchó esa injusticia tan grande, él inmediatamente saltó como rey. Tenemos que castigar a ese hombre, tenemos que hacerlo. Y pues básicamente lo que le dijo Natán, pues bueno, ese hombre eres tú. Y David pues cayó rendido y reconoció su pecado. Y después de que David reconoció su pecado, pues Natán no se quedó ahí, no le dijo, estás condenado. Natán le dijo, bueno, pues Dios te ha perdonado, no vas a morir. Eh, y pues esa fue la muestra de la ley y el evangelio en esa situación. Eh, Vamos a seguir adelante. Me disculpa que tengo una voz así como trabada ahorita. Se me está yendo la voz. Pero ¿cómo aplicamos correctamente la ley y el evangelio? ¿Quién puede darme un ejemplo? ¿Quién levanta la manito? Kenia. Pues justo, ¿no? Por ejemplo, eh, en mi vida personal es en algún momento, ¿no? Cuando empezaba a conocer de las escrituras, eh, escuchaba y había ese reconfortamiento, pero no había del todo arrepentimiento. Había remordimiento, pero no arrepentimiento, porque llegué a producir algunas actitudes de la misma manera. Entonces, conforme fui entendiendo justo muchas veces leyendo el Antiguo Testamento historias tan fuertes, eso me confrontaba y pues sentía que yo aún estando en estos tiempos seguía reproduciendo algunas cosas. Por ejemplo, la idolatría, entendí que no solo eran las imágenes, sino a ciertas cosas, ¿no? Que yo tenía como mucha, voy a decirlo así, afición, ¿no? Mucha, lo hacía muy constante o mi mente no dejaba de pensar en eso. Y entonces eso me confrontaba y que justamente no estaba realmente en primer lugar, por ejemplo, Dios en mi vida. Y le daba prioridad a hacer otras cosas. Entonces, cuando considero que me cayó el 20, pues hice ese cambio, ¿no? Y justo leyendo, ¿no? También el Nuevo Testamento y decir que, pues sí, te estoy perdonada. Es más, hace
todavía unos meses antes de entrar y conocer Academia Cristo, yo quería declinar, porque yo decía, Dios, no puedo, o sea, la verdad, lo que tú me pones leyendo justo Hechos, todas las cartas de Pablo, yo decía, el estándar es muy alto, yo no voy a poder servirte nada porque realmente no cumplo con los requisitos. Y un día, de verdad que como que hasta caí en depresión porque yo decía, Señor, es muy alto y mejor hasta dejé de leer esos como 3 semanas las escrituras, Ujú. hasta que un día como en sueño y así me volví a llevar a Pablo y pues con ese amor, ¿no? A ver, mira, Pablo asesinó, Pablo esto. Y Pablo hizo Tú no más has cosas. hecho eso. No quiere decir que estoy eximiendo lo que tú has hecho. Sin embargo, me eres útil. Aún así me eres útil. Y así como que empecé a sentir paso a paso el consuelo. Y bueno, el hecho es que estoy aquí. A grandes rasgos eso. Muy bien, Kenia. La Biblia tiene las dos partes siempre presentes, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento muestra más crudamente algunas situaciones humanas que nosotros vemos hoy en día en la sociedad. Y mucha gente dice, no, pero el mundo va cada día peor. No, el mundo siempre ha sido así de peor. ¿No? No ha sido nada diferente. Desde que Adán y Eva cometieron el pecado original, el mundo ha sido exactamente el mismo, lleno de pecados solamente por nuestra naturaleza que es ciega, que es enemiga de Dios y que no puede y que está muerta en pecado, básicamente. Ronald, breve, por favor, si vamos a participar. Bueno, yo para poder aplicar la ley del Evangelio simplemente tengo que entender en qué se diferencia entre la ley y el Evangelio. ¿Qué se diferencia? Tengo que entender eso, ¿no? Y básicamente para explicarlo así a grosso modo, la ley nos muestra nuestro pecado, nos condena, no nos da esperanza, más bien al contrario, nos da una tristeza porque nos separa, dice, ¿no? Porque el pecado viene a causa de la ley. Entonces, si no existiera la ley, no existiría también el pecado, dice el apóstol Pablo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí, dice, ¿no? Pero antes de la ley yo vivía sin la ley, dice, ¿no? Entonces, ahora, el Evangelio nos muestra, por otra parte, no el pecado, sino nos muestra la santificación, la justificación, que no es por mí, sino es por las obras de Jesucristo, de otro. Ahora, eso que nos indica a nosotros, que nosotros en nosotros mismos no debe de haber un orgullo, ¿no? De decir yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, no. Todo lo que nosotros hacemos, incluso dice ¿cómo se llama? Isaías dice, ¿no? Que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia Ujú. delante de Dios, son como hojas de una rama que se cae con el tiempo. Entonces, no podemos jactarnos un poco decir que por nuestras obras vamos a poder llegar a ser delante de Dios justos o en algo siquiera, no, no. Entonces, yo entiendo que la ley nos muestra nuestro error, nuestros pecados y que estamos condenados a muerte por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la gracia del Señor y la misericordia es a través de Jesucristo y gracias a Él, por Él nada más tenemos la esperanza, ahí nace la esperanza, la fe de que vamos a volver a entrar al reino de Dios, otra vez en su presencia de Dios, como era en un principio. Porque antes de que Adán y Eva desobedecieran, Dios estaba con Adán y Eva y no había pecados en ellos. Y podían hablar, estar ahí en comunión. Pero ahora, por causa de la desobediencia, nosotros no podemos estar con Dios. Menos mal que Dios envía a su Hijo, entonces ahora por medio de Jesucristo llegamos otra vez al Padre para estar en comunión con Dios. Muy bien. La Muy única bien. manera, el único puente. Entonces, eso es nada más, pastor. Muy bien, muchas gracias, Ronald. En el chat dice Cruz, la ley y las obras nos salvan. Somos salvos por gracia, pero las buenas obras y el cumplimiento de los mandamientos son muestra de agradecimiento a Dios. Jesús dio alumbre vuestra luz delante de los hombres. Muy bien. Line, la manito levantada, dime. Sí, pastor y queridos hermanos, creo que para mí la ley entiendo que, como decía la hermanita anteriormente, y gracias a esta Academia de Cristo, yo he conocido muchas cosas donde los mandamientos de Dios solamente se me imaginaban que era
algo pasajero, en donde hoy entiendo que es la base primordial para tener nosotros una vida saludable dentro de nosotros mismos y ante quienes nos rodean. Entonces, la ley nos invita a reflexionar los pecadores que somos de una u otra forma, ya con el pensamiento, con las obras que nosotros realizamos ante el prójimo, estamos ofendiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña a meditar, a reflexionar lo malo que estamos haciendo contra el hermano aquí mismo en la tierra. Pero el Evangelio es donde Jesús, a través de las parábolas, nos indica y nos enseña a comprender cómo nosotros debemos vivir ante la sociedad, ante los demás, para tener la salvación, porque Él fue quien vino a redimir a todos los pecadores. Eso es lo que yo puedo compartir. Que somos salvos por lo que Jesucristo hizo, no por lo que hacemos nosotros. Eso es lo más importante. Las obras no son necesarias para la salvación, solamente el sacrificio de Jesús y la gloria de Dios que nos da esa fe. Entonces, en Romanos 3 vemos en el versículo 11, no hay uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el versículo 20, ya que para nadie será justificado de Dios por hacer las cosas de la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado únicamente. La ley nos muestra nuestro pecado, ya lo hemos dicho varias veces. Es lo que Dios quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos y lo que quiere que seamos. El propósito principal de la ley es mostrarnos que no hemos cumplido con los estándares perfectos de Dios. No merecemos estar en la presencia de Dios, merecemos el castigo para siempre. La ley sola trae desesperación. Ya Kenny hacía un compartir muy importante. Si uno se queda pegado a la ley, lo único que va a hacer, va a sentir es desesperación, porque no ha podido cumplir lo que Dios quiere. Y Dios quiere perfección. Él no quiere más sino perfección. Él es un Dios perfecto y solamente admite perfección. La aplicación correcta, a ver, en Romanos 3, en el Evangelio, ¿qué es? Entonces, el versículo 21 y 22 dice, por ahora, aparte de la fe, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. En el versículo 23-24 dice Romanos 3, por cuanto todos Pastor, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero no son justificados pastor, gratuitamente por su gracia, Señor. pastor, disculpe que le corte, pastor. En el 21 dice aparte, pero ahora aparte de la ley, dice, ¿no? Usted dijo aparte de la fe. Ok, Dice perdón, aparte sí. de la ley. Muy bien, gracias. En el 22, 28 dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. El Evangelio nos muestra nuestro Salvador. La aplicación correcta de la ley del Evangelio, deseamos usar la ley para guiar a reconocer el pecado como un corazón arrepentido. Deseamos usar el Evangelio para proclamar el puro Evangelio sin agregar condiciones ni requisitos. Aprender a aplicar la ley y el Evangelio de manera correcta en las circunstancias correctas es un proyecto de vida. Solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar a aplicar correctamente en nuestras circunstancias de la vida mientras estudiamos la palabra de Dios. Sin embargo, se puede recordar la siguiente frase: aplicar la ley hasta el arrepentimiento y luego el Evangelio al arrepentido. Es muy importante entender cuándo una persona realmente se ha arrepentido para poder programar el Evangelio, así como lo hizo Natán con David. Cuando él le cuenta la historia y David se arrepiente, es solamente cuando Natán realmente muestra el Evangelio. Y hay que tener en cuenta ese detalle. La adiáfora. Muchas personas batallan con aplicar correctamente la ley y el Evangelio. Una de las maneras en que se equivocan es con las adiáforas. Y adiáfora es básicamente aplicar, aplica las cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Por ejemplo,
el que el sacerdote o el pastor tenga sotana en el servicio es una diáfora. La Biblia no manda ni prohíbe eso. Lo mismo pasa con la liturgia. En la iglesia la liturgia es el orden, pero la Biblia no manda que haya un orden particular ni lo prohíbe. Sin embargo, Dios es un Dios de orden. Entonces, las adiáforas son cosas que la Biblia no prohíbe ni manda y la gente las utiliza. Por ejemplo, usar cierto tipo de ropa. La Biblia no habla específicamente de eso, pero hay unas personas que lo usan como ley. Entonces, queremos tener cuidado de no llamar algo pecado cuando Dios no lo llama pecado. Cuando nos encontramos en esas situaciones de adiáfora, queremos darnos cuenta de que tenemos la libertad de escoger para actuar con sabiduría y amor con los que nos rodean. Acuérdense de que queremos actuar con amor. Si alguien, por ejemplo, piensa que comer algunas comidas es pecado y queremos acercarnos a ellos, no vamos a ir a invitarlos a nuestra casa a comer esas comidas para mostrarles a ellos que sí se puede, ¿no? Porque por amor a ese prójimo lo vamos a querer cuidar y vamos a mostrarle respeto. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos presentes en ese tipo de situaciones donde hay diferencias adiáforas que no son necesariamente pecados, sino simplemente cosas, como por ejemplo, hay personas que consideran que el trago es tremendamente pecado solamente pensar en él y tomarse un trago es algo absurdo. Entonces yo no voy a invitar a una persona de esas a mi casa a tomarse una cerveza porque pues estoy en contra de ese hermano, lo voy a dañar. Sin embargo, si yo me tomo una cerveza, no estoy en pecado porque no estoy abusando, simplemente eh, Dios nos está dando esas cosas para disfrute, pero no para abuso. Muy bien. Sigamos adelante. Entonces, vamos a pasar al segundo objetivo, que es reconocer nuestra necesidad de escuchar constantemente la ley y el evangelio. Es importante tener en cuenta eso, poder tener las dos todo el tiempo. No siempre tenemos que ver que tenemos toda la salvación comprada y no hay nada más que hacer, como pasa con algunas personas que creen, como lo decíamos antes, y hablábamos de eso con Kenia, es que hay personas que creen que después de que ya somos salvos, entonces tenemos derecho a pecar por todo. Entonces hay que tener en cuenta que la ley me ayuda a darme cuenta cuando yo estoy siendo orgulloso y realmente no estoy viendo mi pecado. Y como lo decía Line antes, lo más importante de los mandamientos no son realmente los mandamientos, sino es darme cuenta que soy pecador, ¿sí? Y que Dios cuando dice no mentirás, está diciendo toda la mentira, no está diciendo unas mentiras piadosas sí valen y las otras no valen. Todo es pecado bajo ese contexto. Entonces somos pecadores porque no podemos cumplir con los mandamientos. Entonces eso es bien importante. Entonces, vamos a ver la pregunta número 9 del proyecto final. ¿Por qué necesitan los cristianos escuchar con frecuencia las dos enseñanzas y principales de la Biblia? Eso va a ser parte del proyecto final. Si es que no lo han terminado, lo vamos a tratar hoy. Entonces, eh, ok, si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? A ver. Ya no vivimos bajo la condenación ni la obligación de la ley. En Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sin embargo, seguimos con una naturaleza pecaminosa, pecamos. Necesitamos de la ley que nos muestra nuestros pecados para arrepentirnos de ellos. Y otra pregunta que hay, y si somos creyentes, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Somos creyentes porque necesitamos el Evangelio. La ley está escrita en el corazón, el Evangelio no. Pequeña diferencia. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones desde el comienzo, desde que nos creó, pero el Evangelio es una revelación que Él nos hace. Sin el Evangelio no nos desesperaríamos sin el amor y el perdón de Dios. El Evangelio nos mantiene en la fe en Cristo. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Muy bien. El Evangelio nos empodera para vivir vidas que agradan al Señor.
En 2 Corintios 5, 14, 15 dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, a pensar, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Luego, ¿cuándo me aplico la ley y cuándo me aplico el evangelio? ¿Cuándo creen ustedes? Ronald. Pastor, hay una parte que no le entendí bien cuando usted dijo que la ley está escrita en nuestro corazón. Unos Sí, la anteriores, ley está escrita en nuestro corazón. Dios nos puso la ley en nuestro corazón. Nosotros, sin conocer los mandamientos, en las tribus alejadas del Amazonas, cuando alguien mata a otra persona, sienten que hicieron algo ya, malo, ¿sí? sí, sí, Entonces, pero usted dijo que no estaba escrito en nuestro corazón. no está escrito en nuestro corazón. La ley del Señor está escrita en nuestro corazón. Nosotros podemos por nuestra propia conciencia saber cuándo estamos haciendo algo malo que Sí. está en contra de Él. No necesitamos Ya, que nos sí. digan la ley para sentirnos mal cuando hacemos algo en contra de Dios. Y eso está escrito en nuestro corazón, es como nuestra conciencia. El Evangelio No, no, el Evangelio viene lo que, revelado a través de Jesús. lo que quería saber es ¿cómo se llama? En la pantalla que usted había puesto, ahí no sé si lo puede retroceder para verlo, ahí donde que no me quedó claro ¿Cuál lo es, que había Ronald? puesto usted. Ahí decía la ley, un poco más atrás, más atrás, más atrás. La ley está escrita, ahí está, la ley está escrita en el corazón, el evangelio no. ¿En qué momento la ley fue escrita en nuestro corazón? Desde el principio de la creación, Dios nos dijo qué quería que hiciéramos y nos dio el mandamiento de no tocar un árbol. Y Él nos escribió esa ley en el corazón. Todo el mundo tiene un conocimiento natural de Dios. No sé si ha escuchado eso. Todo el mundo busca un ser superior. Todo el mundo entiende que hay alguien que manda por encima de nosotros. Ese es Dios nos ha sembrado eso en nuestro corazón. Y eso implica que todas las leyes que Él nos dio, que se las dio a Moisés escritas en una tabla, todo el mundo, desde su nacimiento, las siente en su corazón como algo que tienen que cumplir. Pero no la leímos. Un bebé sabe cuando le pega a su hermano hizo Ya. algo malo y se esconde. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Ellos hicieron algo malo y se escondieron. Entonces, en el O corazón sea, tenemos esa en, ley conclu- grabada. en conclusión, pastor, usted me está diciendo de que la ley, los 10 mandamientos fue escrito desde el momento cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese fruto, de ese árbol. Desde ese momento ya fue escrito los mandamientos del Señor en su corazón del hombre. La ley es lo que el Señor Es quiere lo que que- hagamos o no hagamos, ¿cierto? Independientemente si Sí, son sí, sí. 10 o si son 8. La declaración como tal de la ley fue grabada en nuestro corazón desde el principio. Nosotros tenemos ese conocimiento natural de Ya, Dios en la ley de Dios. ya. Si entonces, si decimos que eso fue así, entonces, ¿por qué en Jeremías 31, 33, 34 dice, a Jehová dijo, pondré mi ley en su corazón y en sus mentes las escribiré? Porque habla de un tiempo que va a venir y que él va a poner. Porque en el futuro pondré, dice, pondré mi ley. Y en esto conocerán, dice, ¿no? Eh, cuando perdone la maldad de todos sus pecados, de todos ustedes. Entonces, acá habla de un tiempo, ¿no? De que iba a venir, iba a poner su ley, no como hizo en tablas de piedra, sino iba a poner, dice, en nuestro corazón y las iba a escribir en nuestra mente. Entonces, no creo que haya sido puesta en el momento que Dios no comiese de ese fruto, de ese árbol, no creo que en ese momento haya puesto Dios los mandamientos, los 10 mandamientos, sino yo pienso que después, y eso sucede cuando Cristo resucita, cuando Cristo ha muerto, recién ahí empieza el nuevo pacto. Desde mucho antes está la ley del Señor. Acuérdate que la ley, yo no estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de la ley del Señor y es que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso está en nuestro corazón por naturaleza de Dios. No es que seamos mejores por tener eso en el corazón. Dios nos lo da. Eso es otro regalo de Dios que nosotros tengamos en nuestro corazón, esa revelación natural de Dios. Eh,
eso no lo permite tener Dios desde el principio. No estoy diciendo con eso que ese día se establecieron los 10 mandamientos. Estoy diciendo la ley del Señor está en nuestro corazón desde el principio. Y eso implica que nosotros veamos que hacemos cosas sin conocer a Dios, sin ni siquiera conocer a Dios, si hagamos cosas y sentamos que están mal hechas, precisamente porque tenemos esa naturaleza de Dios adentro, ¿sí? Por eso las tribus apartadas de Dios o lejos en la jungla, siempre están buscando al ser superior y agradarlo. Ellos no saben por qué. ¿Por qué? Porque Dios les puso en su corazón ese conocimiento de Dios natural, que no es revelado, sino simplemente está ahí, ¿sí? Y manifiesta en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque la ley de Dios también está ahí en ese corazón, ¿sí? Muy bien. Claro, Entonces, a ver, ya, sigamos. ¿Dónde quedamos? Vamos a ver entonces qué pasajes bíblicos de la ley se aplican de manera regular a sí mismo, a nosotros mismos. Entonces vamos a ver el Salmo 51. Dice, Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lleva más y más mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado está siempre entre mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un corazón de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame el espíritu dispuesto a obedecerte. Bello ese salmo. Y aquí también podemos ver la primera de Corintios capítulo 15 57 al 58. Dice, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, según, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. En Efesios también dice, en Isaías 43, 1, 3 dice, así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. Yo te di tu nombre Israel, y tú me perteneces. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán ante ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ahora pasamos al último objetivo de la clase, que es afirmar el mensaje principal de la Biblia, que Jesucristo es el Salvador. El centro del mensaje del Evangelio es que Jesucristo hizo todo por nosotros como nuestro sustituto en su vida y en su muerte. La Biblia, sin embargo, usa imágenes para describir las buenas nuevas. Pues vamos a ver qué cosas dice la Biblia y la Escritura respecto a esas imágenes. En el Salmo 103:12, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está del occidente. En el Salmo 31:1 dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. En Jeremías 31:34, yo les perdonaré su inequidad y nunca más me acordaré de tus pecados. Y en Miqueas 7:18 al 19 dice, que Dios, que Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por el alto el delito que derramaste de su pueblo, que derramaste de tu pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Dios se olvida de todos nuestros pecados a través de la gracia que nos da por Jesús.
El diablo quiere que nosotros pensemos que no. Y es un ataque muy normal que el diablo hace. Acuérdate que hiciste hace 10 años. Él nos desbalancea, pero Jesucristo nos ha salvado. Colosenses 2 al 14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Mi voz está yendo cada vez peor. Perdón. Gálatas 3 26 27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y la última de Apocalipsis, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y Filipenses dice 4:3, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Muchas imágenes del Evangelio. Ahora, la última pregunta del proyecto, esta es la pregunta y la última pregunta del proyecto final. Dice, ¿qué sentido la muerte y la resurrección de Jesucristo garantizan nuestra resurrección física en el cielo? Entonces, para explicar eso, en este curso hemos venido hablando mucho sobre la obra salvadora de Jesucristo en su muerte y en su vida. Jesús obedeció toda la ley y Dios en nuestro lugar. Y Él acredita esta obediencia a nosotros por medio de la fe. Jesús cargó nuestro pecado y sufrimiento inocente y muerte en la cruz. Por la obra redentora de Cristo, disfrutaremos una eternidad en el cielo con Él, con todos los creyentes. Ahora pensemos un poco, reflexionemos un poco en la resurrección de Jesucristo y qué significa para nosotros. La tumba vacía es la garantía y certeza de que Jesucristo resucitó entre los muertos. Si Él no hubiera resucitado, nada de lo que hoy decimos sería válido. De manera que así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros también resucitaremos con Él en el día del juicio final. Él nos dio ese privilegio. En Romanos 6, 5 al 11 dice, porque se nos, por, porque si no hemos unido, si no, perdón, disculpen, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el nuevo cuerpo, el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él, porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es bien bonito esa última parte. Así también ustedes considérense muertos en pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Bien bello ese último pedazo. La primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así como le dijo a Marta Jesús en Juan 11:26. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees en esto? Y Marta le contesta, sí, Señor,
y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Quién le reveló a Marta quién era él? El Espíritu Santo. Entonces, para que recordemos la muerte, en la última pregunta del proyecto final, la pregunta 10, ¿en qué sentido la muerte y la resurrección de Cristo garantizan nuestra resurrección física en el cielo? Esa pregunta es para contestar. Eh, Ronald, tiene la manito levantada. Bueno, ¿en qué sentido? La pregunta fue en qué sentido, ¿no? ¿Puedes volver a ponerlo esa parte? La pregunta final. ¿En qué sentido la muerte y la resurrección de Jesucristo garantizan nuestra resurrección física en el cielo? No sé si será física, pero sí sé mediante las escrituras que es un cuerpo espiritual. Porque dice el Pablo, dice, hay cuerpo terrenal que es de la tierra y hay cuerpo espiritual que es del cielo. Es un cuerpo espiritual. En el Ahora, Apocalipsis dice que nos vamos a garantiza, estar en cuerpo y alma, o sea, es físico. En el Apocalipsis dice que en la resurrección los cuerpos y las almas se van a unir y va a ser un cuerpo glorioso, pero es un cuerpo físico. ya, claro, el cuerpo va a ser transformado, dice, ¿no? Va a ser transformado. Ajá. Al sonar de la última trompeta, va a ser transformado. Pero en un cuerpo así como el que tenemos, no creo. Creo que va a ser transformado No, es un en cuerpo, un no, cuerpo no es el mismo espiritual. cuerpo nuestro, es un cuerpo glorioso. Va a ser, realmente no tenemos más información sino esa. Va a ser como Jesucristo subió al cielo, vamos a ser, tener cuerpos gloriosos, pero nuestro cuerpo físico y nuestra alma van a unirse. Luego el cuerpo final va a ser físico glorioso. No va a ser el que tenemos, el que conocemos en la tierra, pero sí es un cuerpo físico. Claro, es un cuerpo del cielo, que dice el cuerpo celestial, que es de la nueva creación, que es Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ujú. Ahora, ¿de qué manera nos garantiza la muerte y la resurrección? Porque el apóstol Pablo también nos dice que Jesús, mediante su muerte, que fue entregado en la sangre y el cuerpo de Cristo, abolió toda la ley, todo lo que era para nosotros contraria, porque por la ley nosotros somos condenados a muerte, pero cuando Cristo vino y entregó su cuerpo y su sangre, abolió esa ley, esos mandamientos que nos tenían enemistad contra Dios. Entonces, tenemos, gracias a la sangre y al cuerpo de Cristo que fue entregado, tenemos como dices, no, ese regalo de recibir la vida eterna. Porque si no hubiese venido Cristo, entonces no habría tampoco esperanza, ¿no? Y tendríamos que esperar todavía que vendría otro Mesías. Sin Sí. embargo, ya Cristo vino, Él es el Mesías que fue El, prometido, que iba a resucitar. el hecho que Jesús Entonces, resucitara, el hecho que Jesús cuando Él resucita, resucitara, perdón, si no, por eso, cuando Él resucita, a todos los creyentes que somos nosotros, nos da la esperanza de que vamos a resucitar juntamente con Él. Porque si Él no hubiese resucitado, no había esperanza. Pero como Él resucitó, nos da la esperanza. Y al darnos esperanza, nos da esa fe. Y digamos eso que sucede también por eso, en San la Juan 3 resurrección de 16 en Jesucristo, adelante. Ronald, permítame un segundo, la resurrección de Jesucristo es la muestra fehacible de que Jesús es Dios. Si Él no hubiera resucitado, no pudiéramos decir que Jesucristo es Dios. Luego, no hubiera contado esa salvación para todos nosotros. La resurrección de Jesucristo es la Claro, muestra real de que Jesús era Dios. Y si no, esa salvación que Él ofreció en la cruz no hubiera sido válida para todos nosotros. Si Él hubiera quedado simplemente muerto, no pasó nada, se murió otro correcto, humano correcto. más y no pasó nada. ¿Ok? Entonces, la Correcto. resurrección es básicamente la pieza fundamental de nuestra salvación, tiene que ver con la resurrección. Es muy importante que entendamos que esa resurrección es la razón por la cual nosotros tenemos el pecado, perdón de los pecados, porque eso hizo que contara para todos, porque Dios, Jesucristo es Dios. ¿Ok? Jesucristo es, Jesucristo es Dios, es correcto. Pero acuérdense también que el propósito de Dios fue hacernos una nueva criatura, una nueva creación. Entonces, solamente eso se podía haber hecho cuando
resucita, ¿no? Obviamente, cuando Él resucita. Porque si Él no hubiese resucitado, hubiésemos todavía estado condenados a muerte. Pero ya ahora nosotros dice que somos muertos por medio del bautismo. Nosotros no merecemos la condenación porque ya hemos muerto. Pero cuando nosotros morimos sin el bautismo, ahí sí nos espera la condenación. Porque después de la muerte viene el juicio. El Pero nosotros ya, bautismo, perdóneme que reclore, el bautismo no da la salvación, es básicamente una muestra de comunión con Jesucristo y con Dios, pero realmente la salvación es a través de Jesucristo. O sea, alguna persona que muere ya, sin bautizo, sí. creyendo en Jesús, se va a salvar. Luego, el bautizo no es necesario para la salvación. Bueno, vamos a seguir con la última Bueno, parte. Si quieres, podemos seguir hablando al final de la clase. Cuando terminemos, seguimos hablando ok, de qué puntos tenemos diferencias y podemos concretarlas. Entonces, puntos listo, principales listo. de esta lección. Deseamos usar y aplicar la ley y el evangelio correctamente. Necesitamos constantemente escuchar la ley y el evangelio. Y el mensaje principal de la Biblia es que Jesucristo es el Salvador del mundo. Esos son los puntos principales de la lección de hoy. Proyecto final, recuérdense que a partir de hoy tienen 2 semanas para entregar sus proyectos finales. Les pido por favor que utilicen letra imprenta o que por favor digiten su proyecto final en un computador o en el teléfono para poderlos calificar más rápidamente. Entonces, en la lección de hoy vimos la pregunta 9 y la pregunta 10 que están ahí en pantalla. Y si quieren encontrar respuestas, pueden encontrar respuestas en las grabaciones de las clases o acordarse de sus notas y demás. Entonces, eh, bueno, ¿qué más? Lo último, de pronto al final de la clase, es de alguna manera hablar un poquito de lo que Academia Cristo tiene como propósito. Para algunos de ustedes ya es claro, porque llevan varias clases, para otros es nuevo porque apenas llegan aquí, pero pues Academia Cristo brinda capacitación para cumplir con la gran comisión de Jesucristo, de vayan y hagan discípulos en todas las naciones, ayudando a personas para que crezcan en su conocimiento de la Biblia y guiándolas con respecto a la forma de compartir la palabra de Dios. Aquí les enseñamos cómo compartir la palabra. Estamos dedicados a ayudarle a las personas a que conozcan y entiendan las escrituras, ya se lo hemos dicho antes, y darles a través de ellas el Espíritu Santo que nos muestra el pecado y nos revela la gracia de Jesucristo. Entonces, al afianzar el conocimiento de la Biblia, pues podemos expandir el Evangelio. Si a alguno de ustedes le interesa descubrir si compartimos las mismas creencias, esto es decir, que tenemos acuerdo doctrinal, que somos hermanos en fe, déjeme saber, ¿sí? Jesús decía básicamente en Getsemaní, decía, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que creen en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, queremos tener compañerismo espiritual con ustedes. Y si quieren hacer parte de nuestra hermandad, déjenme saber que están interesados o si tienen dudas en referencia a eso, pues también déjenme saber. Eh, si les interesa compartir la palabra con más personas a través de un grupo sembrador, ¿qué es un grupo sembrador? Es un grupo de personas que se reúnen a estudiar de la Biblia y que siguen manteniéndose unidos hasta que pueden de alguna forma madurar en una iglesia. Si en sus localidades o donde ustedes viven no existen iglesias que enseñen la sana doctrina, esta es una invitación para que ustedes puedan empezar en sus casas o en sus salones comunales, un grupo de estudio bíblico que pueda tal vez convertirse en un grupo sembrador que se puede terminar convirtiendo en una congregación como tal. Nosotros nos encargamos de básicamente entrenar líderes para que puedan llevar la palabra de Dios, que puedan crear discípulos y para que puedan multiplicar las iglesias de sana doctrina en Sudamérica. Entonces, si alguno tiene la intención o el interés de tener un grupo de estos y usar los materiales de Academia Cristo, por favor déjenme saber. O se puede quedar al final de la clase y hacernos más preguntas si quiere. Nosotros tenemos una página web que tienen muchos recursos que ustedes pueden utilizar. Tiene música, tiene ejemplos de sermones, tiene sermones grabados, tiene
muchísimas herramientas que permiten que un grupo pueda empezar a estudiar de Biblia. Entonces, si hay interés, les agradezco, me dejen saber. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que no sean para discutir doctrinas, sino preguntas de la clase. Bueno, esto fue una clase tal vez pesada en leer y leer, posiblemente la clase más pesada de todas las lecciones. Les pido disculpas por mi voz, se está realmente acabando, ya le queda poquito tiempo para este fin de semana. Les agradezco mucho su paciencia y su atención durante todas las clases y espero pues que Dios les bendiga en lo que viene para ustedes, en lo que el Señor tiene preparado para ustedes. Recuerden que el Señor no hace cosas por accidente, Él hace cosas con propósito. Entonces, si ustedes están aquí, que ustedes pudieron participar de esta clase, que ustedes salen después de esta clase a aprender, a aplicar lo que aprendieron. Eso es el diseño que Dios quiere para ustedes. Entonces, pues, siéntanse bendecidos por eso. Y al final vamos a dar una bendición para cerrar la clase y podernos despedir. Entonces, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer tu rostro sobre ti y tenga en ti misericordia. Vuelva el Señor el rostro sobre ti y conceda la paz. Amén. Entonces, desde ya se pueden, si quieren, se pueden retirar. Ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes. Les agradezco que me manden sus proyectos finales de aquí a las próximas 2 semanas. Si tienen problemas para terminar, por favor, déjenme saber. Muchísimas gracias. De verdad que me he sentido muy feliz de tenerlos como alumnos. Y pues espero poderlos ver en una próxima oportunidad. Normalmente doy clases los sábados. A veces en la noche, pero estaremos en comunicación. Cualquier cosa les agradezco que me dejen saber respecto al interés de tener acuerdo final con nosotros, o sea, ser hermanos en la fe, o si tienen intereses de crear un grupo sembrado. Entonces, sin más, de nuevo, muchísimas gracias y pues bueno, que Dios los bendiga a todos. Line, Lucy, Marco, Ronald, Santley, Segismundo, Cruz, Alicia. Alfredo, Kenia, ha sido un privilegio estar con ustedes aquí, que espero no hayan aprendido y pues que sigan siendo instrumentos del Señor. Que Dios los bendiga. Gracias, profe, por aguantarme. No, para nada, Kenia. Lo bendigo, profe, y gracias. Y pues sí, sí me gustaría, pero sí noté ya en el tiempo de la clase una diferencia con Academia Cristo Tu Paz y lo que entiendo de las escrituras, solo una, todo estoy maravillada. Ok, y podemos Y hablar de esa diferencia si tú quieres, no tenemos problema. creo que no sería el momento, sigo avanzando en las clases y sigo orando a Dios justo Ok. eso. Profe, por eso no he dado